Buenos días, estudiantes de grado octavo. Reciban un cordial saludo. Comienza nuestra clase hoy el día 27 de mayo del 2020. La clase de hoy se va a tratar de un repaso de los tiempos verbales que hemos visto y introduciendo unos nuevos. ¿Listo? Para eso voy a compartir la pantalla y voy a mostrarles ejemplos de tiempos verbales. Ustedes lo leen y analizamos entre todos las dudas que tengamos en cuanto a la gramática que está proponiéndose. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud acerca de tiempos verbales o qué piensa que son tiempos verbales o qué se acuerda. ¿Quién me quiere decir? Tiempos verbales no es cuando uno dice pasado, presente y futuro, o sea, el pasado es como de y así. Eso, esa es una manera perfecta de identificarlo. Listo, esa es una. ¿Quién más quiere participar? A ver, ¿quién más? No todos, no todos. ¿Cómo identifican ustedes el pasado? Con ed. Con ed. ¿Cómo identifican el futuro? Pues, Me parece. ¿Cómo? Creo que con ing. ¿Con ing? si no tuviera vegado, estaría como las orejas de abajo. Les voy Apagan a... los micrófonos. Sí, porfa, las personas que tengan encendido el micrófono, vamos a apagarlos. La verdad, ahí tenemos el primer error. La identificación del futuro no es ing, porque ing recuerden que es el gerundio, por lo tanto significa ando yendo. El ing es para el presente progresivo. ¿Listo? Muchachos, desactivemos los micrófonos. No sé quién es el distraído que todavía tiene el micrófono encendido. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar una tabla de tiempos verbales para que ustedes se den una idea de lo que vamos a trabajar. Les voy a compartirle la pantalla. Uy, pero esta imagen está muy pequeña y la descargué muy pequeña. Bueno, me dicen si no pueden ver, voy a compartir la pantalla. ¿Alcanzan a ver? Igual yo voy a leer. ¿Listo? Entonces, comenzamos con los tiempos verbales. Los dos más, o sea, los tiempos presentes son pues, los más fáciles de manejar. Entonces, vamos a comenzar con el más básico, que es el presente simple. ¿Listo? El presente simple consta de su afirmación, como por ejemplo aquí dice, they have a house, ellos tienen una casa. ¿Cómo lo vamos a negar? Usando el auxiliar don't. Aquí dice, they don't have a house. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese auxiliar do? ¿Listo? El auxiliar do pasa en primer lugar, como ya les había explicado en el modo presencial, pasa primero antes del, perdón, pasa primero antes del sujeto. ¿Listo? Entonces, aquí en interrogación sería, do they have a house? Y la interrogación. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con este presente simple? Es el que ya habíamos trabajado. Quiero escucharlos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No, profe, pues está fácil, nada más quiero usar para una afirmación.
Pero sirve también para negar. Sí, obviamente, pero poniéndole el do y el das. Exacto, según tiempo, según... El she, he, it se utiliza para das y los demás para do. Exacto, listo. Si todos lo tienen como como lo acaba de decir Sara, estamos súper bien. Continuemos con el presente continuo. Ese es aún más fácil porque es agregarle ing a los verbos y seguir el patrón del verbo to be. Por ejemplo, his, aquí se dice his, pero porque es una contracción. Se escribiría he is. Aquí simplemente se hace una contracción, se elimina la i y se coloca el apóstrofe, ¿listo? His. He's studying now. Él está estudiando ahora. Noten que es verbo to be. Si ustedes no leen studying now, si quitan esto, ustedes van a leer el verbo to be. He is. Él es, él está. Para negar es mucho más simple porque ustedes simplemente niegan el verbo to be. Perdón. Ustedes simplemente niegan el verbo to be. He isn't studying now. Él no está estudiando ahora. ¿Listo? Y como ya vimos en el verbo to be, para preguntar, pasa... Se cambia. Exacto. Se cambia. Is he studying now? Él está estudiando ahora. Y ya. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tiempo verbal? No, señor. ¿Todo claro? O sea, está todo claro con el presente simple y el presente continuo. Vamos bien. ¿Listo? Entonces, ahora sí, aumentemos la dificultad. Profe, ¿cómo fue ese? Es que no escuché. ¿Qué digo? No, que si tienen alguna duda con el presente simple o el continuo. Eso fue, que si tienen alguna duda con el pasado, con el presente Con el simple. continuo, profe. ¿Con el continuo? ¿Qué dudas tienen sobre el continuo? Pues todo, ya no lo entendí. Listo, yo vuelvo a empezar, no hay problema. Con el presente continuo es ese tiempo verbal que nos ayuda a decir las acciones que estamos realizando en este específico momento. Por ejemplo, estoy enseñando inglés. I am teaching English. ¿Sí? Estoy enseñando inglés. Ustedes podrían decir en este preciso momento, I am studying English. Estoy estudiando inglés. Para eso nos sirve presente continuo, porque son acciones que estamos realizando en este específico momento. Por eso a los verbos, que los verbos indican las acciones que hacemos, a los verbos se les agrega ing. ¿Qué quiere decir este ing? Ando, endo. O sea que studying, como están leyendo en la pantalla, studying, pasa a significar estudiando. ¿Listo? Ah, ok. ¿Queda alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese No, profe. tiempo? Listo. Profe, por ejemplo, yo estoy comiendo, ¿sí? ¿Cómo lo harías en inglés? Dímelo. I am eating. Ah, excelente. Ahí está. Eso era. Ah, Muy bien. ¿Quién más me Y quiere es hacer? agregarle el ing cuando sea negativo al ar o is le agregas nt y cuando es en pregunta se cambia. eso. Gracias, Sara. Gracias, de nada, baby. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Listo, Pero vamos que a continuar. en Mauricio nadie contesta. Sí, pero voy a asumir que estamos bien. Sin embargo, para algún tímido que todavía no me diga, que todavía no entiende, le voy a dar un último ejemplo con el presente continuo. Deme una oración que se pueda usar en español. Y yo la traduzco. Estoy nadando. ¿Cómo? Yo estoy nadando. Listo, entonces, I am. ¿Cómo se escribe nadando? Swimming. Swimming. ¿Cómo se deletrea? A ver, ¿quién me dice rápido? SWIMMING.
I, M, I, M, 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 y la G, G. N, M, eso, I, N, Ah, I, G, ING. eso, I, N, G, eso, ¿listo? sí, Yo estoy I am nadando, swimming. ¿listo? I am swimming. Y eso es presente continuo. Eso es muy simple, ¿listo? Vamos a continuar con el siguiente porque usted ya lo tiene Profe, ¿y claro. con esa misma oración se puede hacer en presente simple? Pero, No. ¿cómo lo harías? No, porque sería nadar. Tú Por puedes eso. decir yo nado Para Ah, cambiar. y no, eso sí. sería presente Pues, simple. sí. Pero Ah, recuerden sí, que uno de también. los usos, a ver, escúcheme acá, uno de los usos del presente simple es que lo usamos para las rutinas. Entonces tú puedes decir yo nado todos los martes. I swim y ya no necesitas ponerle ing. I Ah, swim. la tarea que dejó. I swim. Entonces sería acá. I swim. ¿Están viendo? Sí. Sí, sí, profe. Ahí. Bueno, eliminen también esta I swim. I swim every day. Ay, no, una G, perdón. Every. Every time. O sea que en pocas palabras ese se usa sin el ING, ¿Cuál me dices que se usa con el ing? sin el ING, este. Ah, este se puede, es que tú lo puedes usar en los dos lugares, en los dos tiempos verbales. Solo tienes que recordar el uso. El que está el que está en la pantalla, sería presente Presente. simple, porque estamos diciendo una rutina. Yo nado todos los días. ¿Listo? Mientras que, Ok. mientras que si le pones ing, yo estoy nadando todos los días. Todos los días. ¿Listo? Entonces ya no sería presente. No, porque el presente progresivo recuerda que es ando y ese es el ing. Sí, y se me pasó ahí, Eso. es un error muy simple, que si ustedes van a utilizar el presente simple, I swim, pueden borrar el verbo to be. Yo nado todos los días. ¿Listo? No, creo que es mejor con ese. Con Es eso. que Con la- el presente Es progresivo se obligatorio usa quitar mucho más. el, El ing el- se usa mucho más que el presente simple. De hecho, el Pero presente, sigue siendo importante. claro que sí, el presente simple es muy importante, pero el ing se usa mucho más en conversaciones reales, ¿sí? Ah, Por eso es que Como me que es interesa. más corto y rápido de utilizar, ¿no? Es más fácil y más práctico y es mucho más entendible. O sea, no da sí. lugar a ninguna confusión. ¿Listo? Entonces, ahora Bien. sí, pasemos a los pasados, a los tiempos pasados. ¿Listo? El pasado simple. Ese es el más fácil. ¿Listo? ¿Qué recuerdan ustedes del pasado simple? Ahí, Sara, ¿y quién está participando, Creo muchachos? que al verbo se le pone ed para mostrar que es pasado. Al verbo se le pone ed. Sí, Ajá. señora. Para que Sí, diga yo sí, tiene estaba razón. o Yo Ellos que lo vieron afirme una en pasado. película. Exacto. Entonces, ¿qué hace el pasado simple? El pasado simple se encarga de describir acciones que ocurrieron en un tiempo pasado, pero ya finalizaron. ¿Listo? O sea, ya no tienen ninguna Ah, relevancia en el presente. cuando ya se terminaron eso, sí. Exacto, ya se terminaron. ¿Listo? Bueno, Por sí, ejemplo, señor. el ejemplo que nos están dando acá. Yo estaba en el colegio. They watched, exacto. I was in school. En el ejemplo que nos están dando acá, they watched a film. ¿Listo? O sea, ellos vieron una película. ¿Notan el ed en watched? Ah, sí, LD, ahí sí está. Listo. Y para negarlo, Vieron. usamos el mismo auxiliar. Didn't, did. En este Didn't, caso, didn't, didn't, porque lo está negando. didn't. Sí, Entonces, ¿cuál es la traducción de esta ellos no, oración? ellos no vieron una Ellos película. no vieron una película. Excelente. Sí. Y si el auxiliar lo pasamos al principio? Ellos vieron una película. No, Exacto. Sí, eso, sí. sí, está perfecto. Porque no Ah, está negando. Que no tiene Exacto. el NT. Noten Esa es acá, la pregunta. noten la columna. Interrogación, negación. Ay, perdón. negación.
Negación y afirmación. ¿Listo? Señor. ¡Macho! Uy, ¿qué ¿Qué pedo? pasó? Es esto no más falso que Murcia pasa. se murió, ¿o qué? Bueno, Murcia, no empecemos con los Tranquilo, strikes. hermano. Usted sabe que a mí me gusta inventar reglas. Hagamos una cosa. Entonces, hay algo que deben tener en cuenta del pasado simple y es que ustedes tienen que manejar dos tipos de verbos. ¿Cuáles son esos dos tipos de verbos? ¿Quién me dice? ¿Qué de y did? No, dos tipos de verbos. Ah, Tipos. viendo, habiendo. No, Eso no. Yo creo que Tener o haber. les voy a dar 2 minutos para que piensen y sin estar adivinando. Piensen que mientras yo lo busco y se los conozco. ¿Cómo es que la pregunta? ¿Cuáles son los dos No, tipos de profe, que verbos? lo buscan en Google, lo buscan en Google. Pues búsquelo. ¿Cuáles son los dos tipos no de son verbos los que se verbos necesitan para el pasado? Pero No son dejen los hablar verbos. al profesor. Profe, ¿no son los verbos regulares y irregulares? ¿Quién dijo eso? Tatiana. Tatiana Casalla. Tatiana, muy bien, Tatiana, excelente. Profe, ¿Cuál pero si es? yo lo había dicho. Ay, no, mentiroso. no le había Ay, escuchado a Daniel. mentiroso. Perdón, perdón. La única persona que lo dijo fue Tatiana Bravo. Bueno, tranquilos. Yo le escribí por WhatsApp a Tatiana para que lo dijera. Bueno. Ah, Sí, claro. sí, claro. A ver, ¿quién me hace el favor de decirme unos dos verbos irregulares? A ver si es que están tan... Irregulares. Sí. A mí se me enviaron eso. Me acuerdo. Yo los digo. A ver, Love, ¿no? sí. Begin, Listen. Ron. Begin, Listen. listen. ¿Cuál es el pasado del listen? Dicen ya está pasado, ¿no? Listening. Entonces, ¿qué es? Con el ED. Por eso, y si va con ¿es irregular o regular? A regular. Ah, pedí verbos irregulares. O sea, como correr, o sea, run, Run es sat. irregular. Listo, les voy a volver a compartir Good. y vamos a ver una lista de verbos para que ustedes lo tengan claro, pendiente y, mejor dicho, súper atentos. Este verbo answer, está en pasado. Answered Regular. es regular. At Responde. Agregar. Irregular. ahí Profe, está. ¿cuál es la diferencia entre pasado simple y pasado participe? Uy, ese pasado participio. Ese tipo de verbos se usan para este tipo de tiempos verbales. Los tiempos perfectos. Como por ejemplo este pasado perfecto. Otros tipos. Nota que aquí, la que me hizo la pregunta, póngame atención. She had eaten sushi. Aquí eaten está en pasado participio. Si buscamos aquí la lista, vamos a encontrar eat. Que no se note que ese es N. Vamos a encontrar eat. Aquí está. Y aquí está el pasado participio. ¿Sí? Eating. Eaten. Ajá. Como en el ejemplo de acá. Es N. No, pero ese no sigue una finalización. Es O sea, totalmente irregular. todas las estas pueden ser random dependiendo del verbo. ¿Cómo así? No tienen como todos son ed, todos son ing, no. Esos puede ser en, ed, etcétera. Excelente pregunta. Por eso es que les digo que tienen que mirar dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Irregulares. ¿Listo? ¿Qué pasa con los regulares? Póngame mucha atención. Los regulares, como su nombre lo dice, tienen una regla regular, o sea, no se mueven, solamente tienen que ponerle una ed. ¿Listo?
regular. Los irregulares no siguen una ¿Qué se estructura, le ve? no siguen una estructura específica. Por lo tanto, son irregulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este eaten, este eat, si nosotros vemos el eat, aquí está en presente, eat. Este es el pasado, cambia totalmente. Creo que es irregular. Exacto, porque es irregular, cambia totalmente y ya se pronuncia ate. Y para el participio también cambia totalmente y se dice eaten. ¿Listo? ¿Qué Sí, pasa con señor. los irregulares? Y quiero que se lo pongan en la cabeza y jamás se les olvide. Tienen que aprendérselos de memoria. ¿Por qué los irregulares no siguen una regla? No es que este ítem tiene una T y, y va a terminar en N. No. No porque, por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, este drink también es irregular, que es beber. El pasado es drunk y el pasado participio ya no termina en N, es drunk. ¿Sí? No tienen una terminación basada en alguna regla gramatical específica. Son totalmente irregulares, por eso se les llama irregulares, porque no siguen una ¿Cómo regla no de se para saber si construcción. es irregular? Y esa Señor. tabla tan irregular esté retorciendo. ¿Cómo hace uno para saber si es irregular? Arley, porque no lleva una regla como lo dijo el profe, o sea que en la segunda parte ya es de otro modo en vez de cómo es. Porque, Arley, tal como lo dice Sara bien, nosotros no seguimos, ¿cómo sabes que es irregular? Porque simplemente ya como lo sabes de memoria, ya tú sabes que este drunk es el pasado participio de drink. Entonces, tú lo lees y ya sabes que es el pasado participio. Por eso les digo que esta lista de verbos irregulares tienen que aprendérsela, y mejor dicho, como si fuera su Biblia, porque siempre se va a ver en inglés. Pero son muchas. No, no son muchas, son aproximadamente 20 verbos irregulares más básicos, aunque son muchos más, pero son 20 básicos. 20. Ah, pero por eso, profe, 20 básicos. Donde sean todos son como unos 1000. Aprenderse como las más Pero es básicas. que, muchachos, ahí les doy el consejo. Niños y niñas, les doy el consejo. A medida de que ustedes hagan el ejercicio de la lectura, se van a dar cuenta que eso se aprenden casi que automáticamente. O sea, no tienen que sentarse ahí a memorizarlos. No es necesario. Con el simple ejercicio de una lectura al día, de aprenderse de tres verbos irregulares al día. En la semana, ¿cuántos van a tener? ¿Ven? Unos 100. Entonces, es bastante fácil. Y ustedes se aprenden los irregulares y ya saben que los demás son regulares y les ponen ed. Y ya. Profe, hay un problema, yo tengo memoria. Uy, profe, súper fácil. Sí, profe. ¿Qué les iba a decir, muchachos? Nos quedan 10 minutos y yo tenía presupuestado terminar presente simple, presente continuo, pasado simple y pasado continuo. ¿Cómo vamos con ese pasado simple? Si dicen que necesitamos otra explicación, no hay ningún problema, lo volvemos a explicar. ¿Qué opinan de ese pasado simple? Que está muy bien, Está profe, muy porque es fácil. el ED. Está muy fácil, ¿listo? Solamente que tenemos Sí, que está tener en cuenta los dos tipos de verbos, los regulares e irregulares. Los regulares y los regulares. Listo. Sí. Vamos a ver en los minuticos que nos quedan el pasado continuo. El pasado continuo, ¿qué creen cuál es la función de ese pasado continuo? ¿Cuál creen que es la Con función? was y were. ¿Con was y were? Sí. ¿Para qué más? ¿Utilizar Conduido el es- ing en el pasado? Se utiliza la ing en pasado. Muy bien. Eso es una Negativo, observación pues, buena. se le agrega la la NT. Listo, les voy a recomendar esta página que a mí me parece genial, o sea, muy, muy práctica. Se llama Curso de Inglés. ¿La están viendo? ¿Todos están viendo? Sí, ya. Sí, señor. Esta página tiene... Este bicho me incomoda. Ya. Esta página tiene todos los niveles, como ustedes están viendo en la parte izquierda, Tiene todos los niveles. Y ustedes pueden escoger entre nivel básico, nivel intermedio o hay uno más básico. En este caso, pila, estamos en nivel intermedio.
Este pasado continuo pues requiere estudio. Este pasado continuo, les voy a leer, se utiliza para acciones que están pasando en un momento específico en el pasado. ¿Listo? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Acá, como dijo Sara, vamos a usar el was y el were. I was walking. I was walking. Estaba caminando. He was eating. Miren que aquí estamos usando el ing. ¿Sí lo notan? Aquí, they were learning. Estaban aprendiendo. Listo, hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Profe, o sea que no se utiliza el was y were y también el ing. Exacto, ese es el pasado continuo. Saber que vamos a usar. Wow. Pilas, pilas. Ese es el pasado continuo. Saber que estamos usando el was y el were y que al verbo le agregamos el ing. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí para las oraciones afirmativas, vamos a usar el sujeto, que sería el pronombre personal que ya lo tiene más que aprendido, en este caso I, el verbo auxiliar, que en este caso, ¿cuál El es? was y were. Muy bien. Pilas que se pronuncia was. Was y were. Was. Muy bien. Y el verbo con ing, en este caso, Talking. listo. Pilas con la pronunciación también de ese verbo, porque cuando vamos a pronunciar ese verbo le quitamos la L. Nunca pronunciemos la L. ¿Listo? Talking. ¿La cual? Talking. He was Talking. talking. Casi, profe. Está aprendiendo. Muy bien, estás aprendiendo muy bien. ¿Listo? Entonces, en este otro ejemplo, he was eating. He was eating. Noten que estamos usando el verbo auxiliar was Y el ing. en ing. Excelente, muchachos. Muchachas. Para las oraciones negativas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el sujeto, el verbo auxiliar, ¿más qué? Bueno, se puede utilizar el not o la nt intermedia, ¿no? Exacto, pues la NT intermedia significa la contracción. ¿Listo? Eso, contracción. Entonces, aquí como Sara lo está diciendo, se pueden usar las dos. Por eso es que dan las dos opciones. I was not o I wasn't. I was not talking o I wasn't talking. ¿Listo? Once es una abreviatura. Pero es Ahí mejor para con la no hacerlo tan contracción. largo. Yo prefiero que ustedes desde ya que están aprendiendo, comiencen a familiarizarse con esas contracciones. Porque en el momento en que vayan a viajar a un país de habla inglesa, muy rara vez van a escuchar a una persona decir I was not talking. Ellos siempre a lo más rápido. I wasn't talking. Sí, ¿Listo? claro. Nos Se les hace más dirán fácil. locos, dice que habla este. No, lo que pasa es que si tú dices I was not talking, es un registro muy formal, ¿sí? Porque es como para escribir y tú tienes que pues, ser muy formal al escribir. Entonces ahí sí, tú escribes I was not talking. Sí, en un pero para mí registro hablado, también es más fácil con con esa la contracción. contracción, claro, y eso es hasta más estético decirlo. I Sí, wasn't a mí talking. también se me hace más fácil, uno aprende como más si la breve. Listo, muchachos, voy a dejar de compartirles para usar estos 3 minutos para dudas, pequeñas dudas que tengan. ¿Va a dejar tarea, profe? No. Uy, profe, Gracias, Lo profe. quiero, gracias, profe. mil bendiciones para su Un casa. abrazo desde acá. Tranquilos. Bueno, muchachos, vimos casi 4 tiempos verbales. ¿Cómo se sintieron con esos tiempos? ¿Mejor? Sí, profe, gracias por Sí, explicar. profe, eso me reforzó harto. Listo. Los demás espero Sí, que ya estén por poniendo atención. acordarme. Sí, Claro, señor, profe. profe, yo. Solo Sí, estaban hay. hablando 3. Bueno, pero esos 3 hicieron la clase muy bien. Los felicito. Muchachos, ya nos quedan menos de 2 minutos de reunión. Agradecerles por la asistencia, agradecerles a los que participaron. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Bueno, profe, gracias. chao, Chao. Profe, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Setsi, chao. Voy a cerrar la reunión.